Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina, Cátedra de Medicina basada en evidencias. El tema de investigación, infección de vías urinarias. Objetivo general: conocer acerca de las infecciones de vías urinarias, tomando en cuenta su asociación de acuerdo al sexo, sus factores de riesgo, la sintomatología, el diagnóstico y su adecuado tratamiento, basada en evidencias médicas científicas. Objetivos específicos: desarrollar destrezas en la búsqueda de artículos de investigación científica actualizada sobre infección de vías urinarias, siendo esta una de las patologías más comunes en la consulta diaria. Conocer la clasificación de las infecciones de vías urinarias para diferenciarlas entre cada una de ellas. Analizar las causas que conllevan a adquirir una infección de vía urinaria para establecer medidas preventivas con el paciente. Determinar el porcentaje de acuerdo al sexo, cuál es el más afectado por las infecciones de vías urinarias. Conocer cuáles son las complicaciones de las infecciones de vías urinarias. Describir qué importancia tienen los exámenes de laboratorio para el estudio e identificación del agente causal de la enfermedad, el cual nos permitirá tener un buen manejo del paciente. Investigar y establecer cuál es el tratamiento para las infecciones de vías urinarias y contrarrestar las manifestaciones adquiridas. Metodología para el trabajo investigativo. La búsqueda bibliográfica. Para la realización de este trabajo se han analizado aproximadamente 20 artículos científicos, de los cuales 5 son en inglés, 15 en español. De este total se escogió los que nos proporcionan mayor información y se obtuvieron las siguientes direcciones: Medline, Intramed, Cielo, Lilacs Database, New England Journal of Medicine, Cochrane y Ginari. Mientras que, en lo que se refiere a grados de recomendación, tenemos al grado A. Existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención. Grado B. Existe moderada evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención. Grado C. La evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la intervención clínica preventiva. Sin embargo, otros factores podrían influenciar en la decisión. Grado D. Existe moderada evidencia para recomendar en contra de la intervención clínica de prevención. Grado E. Existe una buena evidencia para recomendar en contra la intervención clínica de prevención. Grado I. Existe evidencia insuficiente para hacer una recomendación. Sin embargo, otros factores podrían influenciar en la decisión. La infección del tracto urinario se caracteriza por la presencia de microorganismos en el tracto urinario a cualquier nivel, desde el extremo distal de la uretra hasta los cortes renales, englobando diferentes entidades clínicas que requieren su catalogación mediante la correlación clínica-laboratorio. La vía urinaria es el origen de la mayoría de las bacterias y su posterior diseminación a otros tejidos. El término infección urinaria incluye distintos síndromes como pielonefritis aguda y crónica, cistitis y síndrome uretral agudo, las cuales afectan a diversas estructuras de las vías urinarias, presentando diferencias en relación a la clínica y gravedad del cuadro que produce. Epidemiología. Las infecciones de vías urinarias es una de las infecciones más frecuentes de carácter no epidémico y es la segunda enfermedad infecciosa más frecuente después de las infecciones de vías respiratorias, que afecta con mayor frecuencia a pacientes del sexo femenino en todas las edades, a excepción de los 3 primeros meses de vida, periodo que predomina en los varones, generalmente asociado a anomalías congénitas subyacentes del tracto urinario. El rango de presentación más frecuente es de 18 a 24 años y es más común en mujeres sexualmente activas. Un estudio descriptivo, prospectivo, de corte transversal, se analizaron muestras de orina de pacientes ambulatorios que acudieron a los laboratorios de 2 hospitales de la ciudad de Cartagena durante el año 2011. A las muestras procedentes de los 2 hospitales se les realizó análisis citoquímicos de estas 545 muestras que fueron presentadas para un urocultivo, siguiendo normas y procedimientos microbiológicos estandarizados. Los datos de las infecciones que afectan principalmente al sexo femenino y al grupo etario de 21 al 30% son las más afectadas en esta edad.
También se realizó un estudio observacional descriptivo basado en registros correspondientes a un corte histórica de pacientes consultantes de Unisalud, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. De los usuarios diagnosticados con IBU, la mayoría correspondieron a mujeres en un 84.4%, con predominio en el grupo de edad entre los 15 y los 44 años, con un nivel de evidencia grado 2. En conclusión, a la epidemiología de las infecciones de vías urinarias, en los cuales los estudios realizados sobre las IBU afectan más a la variable sexo femenino, presentándose a cualquier edad y considerándose como la segunda causa de morbilidad. También al analizar la comparación considerados como la segunda causa con diferentes tipos de estudios descriptivos, retrospectivos y de cortes, dentro de su epidemiología las infecciones de vías urinarias son 14 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y se ha comprobado que el 60% de las mujeres tendrán alguna infección urinaria en algún momento de su vida. La edad más afectada en este es entre los 15 y los 44 años de edad. Etiología. Hemos analizado el artículo denominado Evaluación de sensibilidad antibiótica en urocultivo de pacientes en primer nivel de atención en salud de Pereira. Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal con una población de 457.103.000 habitantes de la ciudad en el año del 2012. En el periodo de estudio se realizaron 5.226 orocultivos, de los cuales 1.058 de igual número de pacientes mostraron crecimiento de uropatógenos. Los más frecuentemente aislados fueron la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococos, como puede observarse en la tabla, siendo los gérmenes gram negativos los más frecuentes en un 90,1%, seguidos de los gérmenes gram positivos en un 9,9%. El segundo artículo analizado fue el denominado Etiología y perfil de resistencia antimicrobiana de uropatógenos aislados en 2 hospitales de Cartagena. Estudio descriptivo prospectivo de corte transversal. Se analizaron muestras de orina de pacientes ambulatorios que acudieron a los laboratorios de los 2 hospitales de la ciudad de Cartagena en el año del 2011. Se aislaron 171 bacterias asociadas a la infección urinaria. El 90% de las bacterias aisladas pertenece a la familia Enterobacteriaceae, siendo la Escherichia coli la bacteria más común. El tercer artículo estudiado se denomina Infecciones de las vías urinarias, patrón de resistencia in vitro de Escherichia coli y E. coli, a quinolonas, trimetropina, sulfametoxazol y nitrofurantoína. Es un estudio de corte transversal y descriptivo que se efectuó en el Hospital de Los Ángeles de Pedregal, de la Ciudad de México, en el año 2012. En el estudio se incluyeron 738 urocultivos positivos, en los cuales los agentes microbianos más frecuentes fueron Escherichia coli beta-lactamasa resistente, Candida albicans, dentro de los 3 primeros lugares más importantes y representativos. De las manifestaciones clínicas, la de las infecciones de vías urinarias, los 4 síntomas y signos incrementa significativamente la probabilidad de infección urinaria, siendo la característica más importante disuria, polaquiuria, hematuria, dolor abdominal y dolor a la palpación en el ángulo costo-vertebral. Las mujeres con 1 o más síntomas tienen una probabilidad de infección de vías urinarias del 50%. La combinación de síntomas, por ejemplo, la presencia de disuria, polaquiuria, ausencia de flujo o irritación, aumenta la probabilidad de un 90% de infección de vías urinarias. Al analizar la revista Colombia Médica de las infecciones de vías urinarias y la incidencia de infecciones de vías urinarias en pacientes en el Hospital Docente de Padre Villini, según el estudio descriptivo retrospectivo realizado en el hospital entre enero del 2010 y diciembre del 2010, los cuales síntomas como principal a la fiebre cuantificada, vómito, irritabilidad, dolor abdominal, disuria, convulsiones y el apoyo perfusión positiva, reportando en el 66.9% de los pacientes.
De igual manera, se estudió y se analizó un artículo descriptivo de tipo retrospectivo, en los cuales los pacientes con infecciones de vías urinarias presentaron la sintomatología, la cual es la principal, el dolor lumbar, presente en un 245 de casos para un 93.5% de los pacientes, seguido de disuria y ardor y frecuencia en pacientes para un 72.1% y la fiebre en un 73.6%. Último y final artículo analizado de un estudio transversal, descriptivo y retrospectivo en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Puebla. Las manifestaciones clínicas se presentaron: disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, dolor en fosas renales, hipertermia y en pacientes y escalofríos fueron los síntomas que se presentaron en estos pacientes. Cifras combinadas de nuevos estudios y en comparación de diferentes artículos se muestran que la mayoría de personas con infección de vías urinarias presentan una sintomatología como fiebre, disuria, urgencia y dolor lumbar. En conclusión, diremos que de las manifestaciones clínicas de las infecciones urinarias se analizaron los 4 artículos, en los cuales, según el análisis de los siguientes ensayos clínicos, señalan que la mayoría de personas con infecciones de vías urinarias presentan las principales manifestaciones clínicas, como la fiebre, disuria, polaquiuria, hematuria, dolor lumbar, en las cuales las mujeres con uno o más síntomas tienen una probabilidad de infecciones de vías urinarias del 50% de contraer la enfermedad. Según los estudios descriptivos y retrospectivos realizados en diferentes instituciones y en comparación con los datos obtenidos de los diferentes artículos de investigación, se concluye que la mayoría de personas con infecciones de vías urinarias, sus principales signos y síntomas es la fiebre. Fue el hallazgo clínico más frecuente en todas las edades, en las mayores de 2 años y con predominio el vómito. Y el dolor abdominal y la disuria en menores de 2 años fueron la irritabilidad, la diarrea y el vómito, teniendo como conclusión que son los signos y síntomas principales que se van a presentar en una infección de vías urinarias. Factores de riesgo. En el primer artículo estudiado, denominado Infecciones de vías urinarias, patrón de resistencia in vitro de Escherichia coli beta-lactamasa resistente a quinolonas, trimetoprim, sulfamethoxazol y nitrofurantoína. Este fue un estudio de corte transversal y descriptivo efectuado en el Hospital de Los Ángeles de Pedregal en la Ciudad de México. En el estudio se incluyeron 738 urocultivos positivos. La edad promedio de los pacientes fue de 52.78 años. El sexo de mayor afectación fue el femenino, con un porcentaje de 73.44, mientras que el masculino fue el menos afectado en un porcentaje de 26.56%. En el segundo artículo estudiado denominado Etiología y perfil de resistencia a antimicrobianos de uropatógenos aislados en 2 hospitales de Cartagena, se describe que es un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal. Se analizaron muestras de orina de pacientes ambulatorios que acudieron a los laboratorios de los hospitales durante el año 2011. De aquellos se procesaron 630 muestras de orina procedentes de los hospitales. De estas, 545 fueron procesadas para urocultivo, de los cuales 179 fueron positivos. Las infecciones pueden afectar principalmente al sexo femenino y al grupo etario comprendido entre los 21 y 30 años. En lo que se refiere al diagnóstico, el artículo analizado es el artículo de infecciones del tracto urinario realizado en la Unidad de Nefrología, Departamento de Medicina Interna, Clínica Los Condes, recibido el 31 de marzo y aprobado el 31 de mayo del año 2010, que nos habla acerca del diagnóstico. Frente a un cuadro clínico compatible, el diagnóstico se realiza con un examen de orina y un urocultivo. Piuria es la presencia de más de 5 leucocitos por campo en el sedimento o más de 10 leucocitos por milímetro cúbico de orina. El examen con cinta reactiva DISTIC
dispositivo para la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos, es consistente en infección de vías urinarias. La llamada piuria estéril o piuria con urocultivo negativo puede deberse a la inflamación no infecciosa, a uretritis aguda por enfermedades de transmisión sexual o a tuberculosis del sistema urinario. El segundo artículo revisado es un artículo de revisión, aspectos clínicos y farmacoterapéuticos de la infección del tracto urinario. Acorde con la historia clínica y con el examen físico, el médico realiza un diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias y su confirmación requiere la evaluación microscópica del cultivo de muestra de orina. Algunos signos y síntomas tales como la disuria, polaquiuria, nicturia, incontinencia, macrohematuria, dolor suprapúbico, olor fétido, orina turbia, historia previa de infección de vías urinarias, ayudan a identificar en el diagnóstico. El tercer artículo revisado es un artículo de revisión acerca de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias, un enfoque multidisciplinario para los casos no complicados. Este artículo nos habla acerca de que el diagnóstico de las infecciones de vías urinarias no complicadas se realiza con base en el cuadro clínico. En los casos de que los síntomas son leves o incipientes, se recomienda realizar un examen de orina con tira reactiva para detectar nitritos y esterasa leucocitaria, además un hemo y un urocultivo. El tratamiento. El primer artículo utilizado es un artículo de revisión, diagnóstico y tratamiento de las infecciones en vías urinarias, un enfoque multidisciplinario para los casos no complicados. Este artículo habla acerca de que en la actualidad el patrón de susceptibilidad de las bacterias ha cambiado por la resistencia progresivamente creciente derivada del uso indiscriminado de antimicrobianos, como se ha descrito para E. coli. Para poder considerar un antibiótico como tratamiento empírico en la población mexicana, el punto de corte recomendado debe ser igual o mayor al 20%, acorde con las guías de tratamiento para este padecimiento de la ITSA. Se ha recomendado el uso de nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporina, excepto de primera generación, debido a la alta resistencia mostrada por E. coli en nuestro medio, que es de un 79%. No se recomienda el uso de ampicilina como primera elección en forma empírica. En la población mexicana se recomienda dar. En cuanto a la profilaxis, las medidas de recomendación son las habituales para la prevención de una IVO e incluyen una adecuada hidratación que tiene un nivel de evidencia 3C, el aseo de la región vulvoperineal y el vaciado vesical antes y después del coito, cuando éste ha sido identificado como el factor desencadenante. En cuanto al uso de extractos liofilizados de E. coli administrados durante 3 meses de manera diaria en pacientes con infecciones recurrentes de vías urinarias, en el 2002 se realizó un metaanálisis que incluyó 5 estudios controlados con placebo aleatorizados doble ciego, con un diseño de estudio similar. En estos estudios se demostró que los extractos actuaron como inmunoestimulantes, con una aproximación profiláctica efectiva de la infección recurrente de vías urinarias, con un nivel de evidencia 1B. El empleo de nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos día por periodos de 1 a 6 meses es otra medida preventiva útil, con un nivel de evidencia 1A. En las infecciones de vías urinarias recurrentes se sugiere el empleo de jugo de arándano, ya que contiene fructosa y proantiminasas que al parecer son afines a las fimbrias de E. coli, cubren y evitan que se unan a los receptores glucosídicos de las células del urotelio, disminuyendo así su colonización de las vías urinarias por este microorganismo, y tiene un nivel de evidencia de 2C. El tercer artículo nos habla acerca de la evaluación de sensibilidad antibiótica en urocultivos de pacientes de primer nivel de atención de salud en Pereira.
Este es un estudio descriptivo observacional de corte transversal con una población de 457.103 habitantes de la ciudad de Pereira, de los cuales se tomó la población objetivo del primer nivel de atención, correspondiente a 131.608 afiliados al régimen subsidiado y unos 25.000 vinculados con el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 7 de abril del 2011, evaluando las bacterias aisladas en los urocultivos procesados y los resultados de los antibiogramas en el laboratorio clínico y microbiológico de la empresa social del Estado de Salud de Pereira, responsable de la atención sanitaria del primer nivel y habilitado para la medida complejidad por la Secretaría de la Salud Departamental de Risaralda. En conclusión a la epidemiología de las infecciones de vías urinarias, en los cuales los estudios realizados sobre las IBU afectan más a la variable sexo femenino, presentándose a cualquier edad y considerándose como la segunda causa de morbilidad. También al analizar la comparación considerados como la segunda causa con diferentes tipos de estudios descriptivos, retrospectivos y de cortes, dentro de su epidemiología las infecciones de vías urinarias son 14 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y se ha comprobado que el 60% de las mujeres tendrán alguna infección urinaria en algún momento de su vida. La edad más afectada en este es entre los 15 y los 44 años de edad. En conclusión diremos que de las manifestaciones clínicas de las infecciones urinarias se analizaron los 4 artículos, en los cuales, según el análisis de los siguientes ensayos clínicos, señalan que la mayoría de personas con infecciones de vías urinarias presentan las principales manifestaciones clínicas, como la fiebre, disuria, poliaquia, hematuria, dolor lumbar, en las cuales las mujeres con uno o más síntomas tienen una probabilidad de infecciones de vías urinarias del 50% de contraer la enfermedad. Según los estudios descriptivos y retrospectivos realizados en diferentes instituciones y en comparación con los datos obtenidos de los diferentes artículos de investigación, se concluye que la mayoría de personas con infecciones de vías urinarias, sus principales signos y síntomas es la fiebre. Fue el hallazgo clínico más frecuente en todas las edades, en las mayores de 2 años y con predominio el vómito. Y el dolor abdominal y la disuria en menores de 2 años fueron la irritabilidad, la diarrea y el vómito, teniendo como conclusión que son los signos y síntomas principales que se van a presentar en una infección de vías urinarias. Como conclusión, en cuanto a los factores de riesgo, se ha realizado una comparación entre 4 artículos de corte transversal y descriptivo, prospectivo de corte transversal, y además un estudio observacional descriptivo retrospectivo, concluyendo así que el factor de riesgo más importante en la infección de vías urinarias es pertenecer al género femenino, ya que, como sabemos, la uretra tiene una longitud corta de 4 centímetros, proximidad al ano y desembocadura debajo de los labios menores, lo que proporciona la colonización de bacterias. Además, también es importante mencionar que la enfermedad va a estar mucho más presente en el grupo etario de 21 a 30 años. Y hay otros factores también importantes, como el reflujo vésico-uretral, las cicatrices renales previas. La conclusión en cuanto al tratamiento. Se analizaron 3 artículos de revisión, los cuales nos hablan de un correcto manejo terapéutico en la infección de vías urinarias. Estos artículos nos orientan para realizar un buen manejo terapéutico en las infecciones de vías urinarias y que no se produzca resistencia a los fármacos, provocando así dificultades para el manejo de IBU. La elección del antibiótico para el tratamiento se debe fundamentar en el espectro y susceptibilidad de los uropatógenos, la eficacia, tolerancia, efectos adversos, costos y disponibilidad. Después de haber revisado los artículos, podemos concluir que el manejo terapéutico es similar. Este no difiere debido a que la terapia antimicrobiana es general. Se recomienda nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporinas, que en este caso en la población mexicana, colombiana, estadounidense, europea y asiática se considera tratamiento de primera línea. Además, se puede acotar que la resistencia bacteriana es un problema serio, creciente, favorecido entre otros por la prescripción no adecuada y abusiva de los medicamentos, prolongación innecesaria del tratamiento, utilización de dosis no óptimas y falta de adherencia al tratamiento.
De igual manera, los 3 artículos nos mencionan que la resistencia bacteriana es común a fármacos como el trimetoprim, sulfametoxazol, ampicilina y amoxicilina. Recomendaciones. En base a la etiología, después de analizar artículos, los mismos que tienen grado de evidencia 2 y nivel de confianza B, se recomienda que para evitar contraer infecciones de vías urinarias se debe utilizar la protección durante el contacto sexual. En las manifestaciones clínicas, después de analizar los artículos que tienen grado de evidencia 2 y nivel de confianza B, se menciona que a pesar de las manifestaciones clínicas patognómicas de la infección de vías urinarias, no se debería estar seguro de la existencia de cuadro y recomendar realizar exámenes de laboratorio, debido a que no se puede orientar a otro cuadro. En base al diagnóstico, después de analizar los artículos que tienen grado de evidencia 3 y nivel de confianza B, se recomienda que para poder realizar un buen diagnóstico se debe realizar un hemo. En el tratamiento, después de analizar los artículos que tienen grado de evidencia 3 y nivel de confianza A, se recomienda como tratamiento de primera línea nitrofurantoína, fosfomicina y cefalosporina.